Bien, seguimos con este tema un poco avanzado, pero fíjate que eso ya lo debes entender porque ya te había dado las bases en anteriores videos. Entonces fíjate, como te dije, los miembros privados, llámese propiedades o métodos, se van a ejecutar o se van a llamar de acuerdo al contexto de ejecución que llame el método. Por ejemplo, fíjate que aquí vamos a volver a comentar esto y fíjate cómo estamos sobreescribiendo un método. Este método, un método, viene de la clase padre, mi clase. Entonces fíjate que si lo sobreescribimos, pues fíjate cómo, como ya sabemos, cuando sobreescribimos algo de la clase padre, el contexto de ejecución va a ser esa clase que lo sobrescribe, en este caso, clase hija, como ya lo estamos viendo. Y esto, como te decía, tiene sentido porque fíjate, esta propiedad es privada, se llama una privada. Entonces cuando hacemos this, una privada, sabemos que esto se llama una privada y que también acá en la clase padre tenemos una privada. Sin embargo, algo que se me pasaba a mencionarte, sin embargo, al ser privada, aquí cuando hacemos this una privada y estamos en el contexto de ejecución clase hija, él tiene que llamar precisamente a esta privada, porque acuérdate que los miembros privados solamente están disponibles dentro de la clase que los define. Tenemos una propiedad, una privada llamada igual en la clase padre, pero él no la conoce. ¿Por qué no la conoce? Porque los miembros privados no se heredan. Entonces, él sí o sí va a llamar a esta privada que está en la clase hija, porque él no tiene por qué conocer o no tiene modo de conocer esta variable que viene de la clase padre, porque está definida como private. Él solamente conoce lo que está definido en este caso en la clase hija. Es por eso que yo te decía que los miembros public y protected se mezclan, se heredan, por decirlo de una manera, de acuerdo a nuestro diagrama, como yo te lo mencioné. Sin embargo, como estamos viendo aquí, podemos sacar como conclusión que los miembros privados, esos no se mezclan, no se comparten, por decirlo de alguna manera. En este caso, pues ahora sí que como estamos en este contexto de ejecución, él no tiene por qué conocer esta variable, ni tiene por qué sobreescribirla, porque esas no se heredan y mucho menos no se sobrescriben. Vemos cómo aquí, de acuerdo a nuestro diagrama, fíjate cómo no estamos ahora sí que mezclando lo private. Lo private se queda donde se define y eso no se va a compartir entre clases. Entonces los miembros privados se van a amarrar, por decirlo de una manera, se van a fijar dentro de la clase que los define. No tienen por qué compartirse, como ya lo estamos viendo aquí. En cambio, si comentamos este método, pues ahora, como no lo estamos sobreescribiendo, va a venir y se va a ejecutar este. Vamos a verlo. Y efectivamente, fíjate cómo dice mi clase, una privada en la clase mi clase. Aquí al no sobreescribir ese método, el contexto de ejecución, como no lo estamos sobreescribiendo, el contexto de ejecución, el de scope, pues en este caso va a ser mi clase. Entonces va a venir y se va a ejecutar el método, un método, desde aquí. Entonces aquí va a ser this, una privada. Va a decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy en este contexto de ejecución y yo solamente conozco una privada. Pero vas a decirme tú, oye, pero aquí tienes una privada, una variable llamada privada, una privada, también en la clase hija. Sí, pero la clase padre no tiene por qué conocer esta propiedad, una privada, porque es privada, no se está compartiendo. No se está compartiendo como lo vemos acá en nuestro diagrama. Es por eso que yo te decía que las variables, los miembros privados, llámese propiedades o métodos, no tienen por qué interferir o no se sobrescriben, porque esos son, ahora sí que no tiene de aquí, de la clase hija a la clase padre, no tienen forma de comunicarse, por decirlo de una manera, los miembros privados. Entonces no hay riesgo de que se sobrescriban. Entonces aquí this, una privada, simplemente en este contexto de ejecución conoce esta. Sí que tenemos una llamada igual, pero pues la clase padre no conoce esta porque es privada, es solamente propia de clase hija. Entonces por eso te decía que los miembros private, esos no se comparten acá en nuestro diagrama, solamente se comparten, por decirlo de una manera, los public y protected. Y esto de comparte pues simplemente es como que comparten entre comillas, porque es una forma de como tú lo puedes ver. Muchas referencias así en blogs de programación y en ciertas páginas así le llaman, como que se comparten, pero pues ya lo estamos viendo porque
Entonces, esa es la peculiaridad que tú debes de entender con los miembros privados. Con que tú entiendas que los miembros privados se van a llamar de acuerdo al contexto de ejecución, con eso ya lo vas a dominar. Tú solamente, siempre que vayas a llamar un método y veas una propiedad privada, pues tú luego vas a razonar que se va a llamar donde esté ejecutándose el método en cuestión, ya sea que lo estés sobreescribiendo o ya sea que no. Entonces, eso es lo que te quería decir en este video, que ya estamos viendo que los miembros privados, esos no se comparten, ni mucho menos se sobrescriben. Bendiciones.